Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a un nuevo episodio de Fair Play Podcast. Soy Marcela Morales y hoy estoy en un lugar muy especial y de una vista muy bonita, W Colores y Texturas en Design Center, que nos regaló un espacio para poder grabar este nuevo episodio. Así que ya saben que cualquier cosa de interiores así bonitos que necesiten los pueden buscar. Recuerden también que este episodio de Fair Play está producido por Auténtico Media, así que si ustedes tienen ganas como de hacer su propio podcast, ya sea una empresa o sean alguien así común y corriente como yo, pueden buscar Auténtico Media y ellos los van a apoyar para todo eso. Así que no se olviden de que ahí pueden ir a visitar. En este episodio la verdad es que estoy muy complacida que aceptó la invitación un amigo muy especial para mí, que lo conocí gracias al trabajo y ya con el trabajo pues forjamos una amistad. Es una persona muy profesional, así que les presento a Minor Barrios. Si ustedes han visto Claro Sports, lo pueden escuchar como el comentarista o analista de fútbol nacional. Así que Minor, de verdad, gracias por aceptar y bienvenido a mi podcast. No, muchísimas gracias Marcela por la invitación. Pues el honor es mío, el privilegio de estar acá, pues en este proyecto que ya lo he estado viendo, lo he estado escuchando. Felicitaciones por eso. Y pues bueno, yo también me considero tu amigo y agradezco también muchísimo eso y el apoyo a nivel profesional porque pues en el medio es importantísimo. Claro. Minor, contámosle un poquito a la gente a qué te dedicas, cómo llegaste a esto de los medios de comunicación, porque sé que llegaste más que todo por una pasión que como la carrera como tal. Pues bueno, yo estudié comunicación, mi rama y mi especialidad es la publicidad. Tengo una empresa de publicidad desde hace ya casi 20 años. Hace muchísimo tiempo yo decidí independizarme, tomar un rumbo del sueño que la mayoría tenemos en su momento de emprender algo. Yo decidí hacerlo en aquel entonces y pues gracias a Dios nunca me ha tocado regresar a pedir una oportunidad laboral porque en todos esos años hemos logrado ir consolidándonos y evolucionando como el mercado lo ha ido exigiendo, ¿verdad? Nosotros empezamos, bueno, yo digo, nosotros empecé trabajando solo la parte de comunicación en diseño gráfico. Conforme han ido avanzando los años, pues ya se ha creado un equipo de trabajo. Hacemos muchas cosas que tienen que ver con la comunicación, campañas publicitarias a nivel nacional, internacional. Hemos desarrollado proyectos en países como República Dominicana, El Salvador, México, Panamá, en Guatemala también. Hacemos producción de video, manejo de redes sociales, estrategias digitales, fotografía, todo lo que tiene que ver con la comunicación, pues está dentro del pool de opciones que nosotros le presentamos a nuestros clientes. Ya tenemos una cantidad de clientes con quienes trabajamos de mucho tiempo. Esa es una ventaja también, que los clientes han confiado en nosotros desde prácticamente que iniciamos y ahí hemos consolidado esa relación. Eso es, digamos, mi Es mayor el otro ocupación. lado de Minor Barrios. Eso es realmente a lo que yo me dedico la mayor parte del día, ¿verdad? Como digo, tengo un equipo de trabajo muy profesional que me apoya, que he ido descubriendo también con el tiempo y pues eso es lo que nuestro mayor enfoque. Luego el tema de los medios surgió una vez y eso es una anécdota, creo que puede llegar a ser muy, muy interesante para la gente que le interesa estar en esto. Yo me recuerdo que a lo largo de mucho tiempo yo vivía siempre preocupado por solventar cuestiones pues, financieras de la empresa, que caminara bien, que perdíamos algún cliente, que ganábamos otro, cómo proyectarnos, cómo crecer. Y en su momento yo dije, yo quiero hacer algo que me apasione y que siempre he querido. Yo siempre quise estar en los medios. En la primera empresa que yo trabajé, fíjate, yo te digo que tengo como 18, 19 años de ser independiente, Ujú. pero antes de eso trabajé en una empresa que se llamaba Tipos Graficart. Okay. Esa empresa estaba ubicada en la zona 4 y ahí se producía Antorcha Deportiva en aquel entonces. Dale, dale. El director de Antorcha Deportiva era Francisco Aguilar, que siempre ha sido Siempre él, todavía. ¿verdad? Pero el grupo de trabajo que él tenía estaba Walter Ábalos, estaba Mario René Arenas, estaba
Juan Carlos Galvez, Moisés Castillo, que es un fotógrafo muy reconocido en deportes, y otra serie de gente que en ese momento eran los referentes del periodismo deportivo. Claro. Ahí se producía, se diagramaba y se mandaba y se preparaba para mandar a impresión la revista Antorcha Deportiva, que era mensual. Okay. Y el periódico, que era semanal, salía todos los martes. Entonces, yo no tenía nada que ver con esa función, porque ellos como que tenían alquilado un espacio en esa empresa, y mi función era otra, era del tema tema gráfico y de publicidad. Yo me recuerdo que ese fue mi primer trabajo, y como no sabía hacer nada, pues ahí me estaban enseñando, la verdad. Me mandaron a un cuarto frío que estaba a un costado de donde se producía Antorcha Deportiva. Okay. Y lo que me tocaba hacer era, en aquel entonces ellos tenían un plotter e imprimían imágenes translúcidas. Entonces, para que no se chorrearan, alguien la tenía que sostener, y yo pasaba las 8 horas de mi trabajo en el cuarto frío sosteniendo para que no se derramara la tinta. Pero como era de vidrio, a un costado tenía todo el equipo de Antorcha Deportiva y ahí se producía. Entonces yo miraba que miraba todo, que llegaban jugadores, que llegaban estos periodistas que uno reconocía, que uno escuchaba hasta cierto punto anécdotas, etc. Siempre me gustó, siempre quise estar. Ahí nunca tuve esa oportunidad. Conforme pasaron muchos años, y esto te estoy hablando muchos años después, yo me metí a un curso de locución deportiva, empecé a estudiar eso. Ahí en los talleres de práctica me dieron la oportunidad. El catedrático le pareció interesante lo que yo podía hacer y me invitó a unas transmisiones de fútbol en restaurantes, que ellos hacían eso de Champions. Y luego, la primera vez que me invitó, me dijo, mira, me gustó, solo habría que, yo te diría que corrijamos ciertas cosas. ¿Qué tal si te llegas mañana a la radio? Me dijo. Y llegué a la radio. Esa fue mi primera experiencia en cuanto a comentar un partido. Antes de eso, yo soy muy amigo de Fernando Valdivieso. Y entonces yo siempre le decía, Valdi, invítame un día a tu programa. Invítame un día a tu programa. Y me invitó. Yo dije, me van a poner así desde fuera a ver. Me metieron a la cabina. Estuve en ese programa que es súper reconocido, que todo el mundo lo conoce. El nombre. Pasión Roja me invitó Fernando Valdivieso. En el templo de la intimidad. Sí, y estuve ahí y fue súper chistoso. Fue una experiencia agradable, increíble. Pero a partir de eso me empezó a gustar. En medio del curso de locución deportiva había un proyecto que había que crear un medio. Entonces nosotros creamos un medio con la ayuda de Rocío Estrada, que es mi brazo derecho, a quien yo quiero muchísimo. Y un día estando en el puerto con un cliente X de otra cosa, estábamos platicando y me dice, ¿de qué es el proyecto? Dice él, porque estábamos comentando, es de fútbol, y no sé qué. Pero estamos pensando en el nombre y ¿por qué no le ponen Tercer Tiempo? Nos dijo él. Y nosotros nos quedamos así, sí, ahora está lindo nombre. Ahí nace el nombre, se crea el proyecto. Y hoy en día es uno de los medios más importantes en medios digitales. Sí, ustedes seguramente los que nos escuchan saben qué es Tercer Tiempo, así que Minor es el fundador básicamente de Tercer Tiempo, así que ahí lo pueden ver. Y no, pues o sea, al final yo creo que eso que decías de el acercamiento que uno tiene con las personas que fue viendo para crecer es lo que lo acerca a uno a este medio. A mí me pasó igual de pequeña, pues mi papá, siempre recuerdo que todavía a la fecha te subes al carro de mi papá y en la estación 1 de radio está Emisoras Unidas y en la 6 la red. Sí, pues. Entonces, incluso en mi radio está igual, porque es como, no sé, o sea, es un sagrado el número, el 6 la red, y creces escuchando a Walter Ábalos, en su momento Alma Palma y todo eso. Pero ya entrándonos un poco más, Minor, al tema de platicar, yo te ponía sobre la mesa cuando te hacía la invitación a que estuvieras conmigo en el podcast, que habláramos un poco del fútbol nacional y un tema que creo que es un poco repetitivo, pero que creo que
siempre es bueno platicarlo y que podemos sacar algo bueno de las diferentes opiniones que tenemos. Y es el punto de ¿por qué crees o por qué crees que se da que en Guatemala es tan difícil tener procesos tanto de entrenadores como de jugadores? Yo creo a ciencia cierta de que el jugador que llega a ser profesional sí es porque aguantó. O sea, yo te puedo decir, en mi familia tuvimos a un jugador que sí llegó a la Liga Nacional y a otro que se quedó en primera división. Pero cuando tú te pones a hablar con, por ejemplo, con mis tíos, ellos te cuentan todo lo que tuvieron que pasar, y yo creo que con la experiencia que tenés vas con un jugador y te dicen todo lo que tuvieron que pasar para llegar a donde están. No necesariamente, si bien ahí el dicho de no necesariamente llega el mejor, sí, sino llega el que aguanta. Entonces, ¿por qué crees tú, digamos, desde así, término general, para irnos adentrando después, que es tan complicado ese tema en proceso acá en nuestro país? Mira, yo creo que el fútbol en Guatemala no termina de ser una profesión. Y eso, al final de cuentas, afecta demasiado en todo. Y por eso es que es tan difícil para los jugadores poder llegar al punto máximo que es debutar en Liga Nacional. Porque, por ejemplo, hoy en día, si un adolescente le dice a sus papás que se quiere dedicar al fútbol, los papás no lo ven como algo positivo. O sea, claro, los papás normalmente te dicen, eso no te va a dar de comer, esa carrera es un desastre, etcétera, etcétera. Mejor ponete a estudiar. Sí. Esa es como la premisa, ¿verdad? Porque lamentablemente el fútbol en nuestro país no es profesional. Es cierto, algunos reciben un salario por dedicarse a él, pero no es profesional. Ni desde el lado del jugador, ni desde el lado de los equipos, ni de todo lo que envuelve la industria o la debería de envolver, incluso las marcas, los medios de comunicación. Entonces, eso no permite que existan los procesos adecuados, porque un proceso debe tener objetivos a corto, mediano y a largo plazo. Uh-huh. Tiene que tener mediciones, tiene que tener estadísticas, tiene que tener resultados. Debería ser flexible en su momento cuando las cosas no se están dando, pero alrededor de una ruta. Aquí no existe. O sea, cuando un entrenador lleva un equipo, el objetivo es uno nada más: dar resultados de inmediato. Y si no los das, pues tu trabajo está en peligro. Entonces, de entrada ya sabes que no existe el proceso. Claro. El mismo técnico dice, nosotros los entrenadores ya tenemos las maletas hechas desde que llegamos a un equipo. Ajá, o sea, nunca se establecen como tal. No te dan chance de conocer ni la intimidad, ni la esencia, ni la historia del equipo, porque ya tienes las maletas hechas. Sí, o sea, ya estás en la jornada 2 y ya estás pensando que te van a sacar, va. Sí, no, al final yo creo que comparto muchísimo lo del tema de que no terminamos de ser una industria profesional, el fútbol en general hablando, desde el jugador, desde el entrenador, desde los directivos, desde todo lo que envuelve eso. No terminamos de ser profesionales y es por eso que pasan muchas cosas. O sea, por eso es que es consecuencia de otro montón de cosas, ¿verdad? Que podemos pasarnos el día completo hablando sobre eso. Pero luego vamos a este tema, por ejemplo, vámonos al tema de lo mencionabas del jugador, y cabal recordé una anécdota. Hace como un mes yo estaba con mi primo, que el niño tiene como 12 años o 13 años, pero es de aquellas personas que son natas para el deporte. Uh-huh. O sea, súper atlético, lo que le pongas a hacer, el chavito lo sabe hacer bien, va. Y es zurdito. O sea, uh-huh, sabes que en la premisa del fútbol no hay zurdo malo. Y lo hemos visto jugar fútbol y es como, mano, vos deberías de jugar fútbol porque se nota que tiene, va. Uh-huh. Y entonces en eso yo lo estaba molestando y le digo, ¿qué crees cuando sea grande, va? Ah, es que yo quisiera ser deportista, dice, va. Y yo, ajá, pero ¿qué deportista? Jugador. Y yo le digo, futbolista. Ah, sí, pero aquí en Guatemala no, dice, porque aquí son pobres. Entonces yo me le quedé viendo y me pegué la carcajada. Y le digo yo, te voy a poner un ejemplo. Le dije, ¿sabes cuánto ganó fulanito de tal en...? Y se queda así,
hay jugadores, digo yo, que tienen un salario de 50,000 quetzales, 80,000 quetzales, 100,000 quetzales, que ninguna persona común, digamos, En otra industria. En otra industria no lo vas a obtener de esa manera tan fácil, ¿va? Pero al mismo tiempo creo yo también que esa falta de profesionalismo y falta de eso también es mucha ignorancia sobre en realidad la industria del fútbol guatemalteco. Sí, mira, es que el futbolista para mí tendría que ser un atleta integral, como lo son atletas de otras disciplinas. Y te voy a poner un ejemplo. Yo estuve en los Juegos Olímpicos y percibí y me di cuenta de cómo se preparan los atletas guatemaltecos. Fíjate, los atletas guatemaltecos con poca probabilidad o nula incluso de trascender en su competencia. Aún así, son personas integrales en lo que hacen. Están preparadas físicamente, mentalmente, a nivel de valores, de principios, académicamente. O sea, entienden lo que significa conllevar esa responsabilidad de representar una disciplina al final de cuentas. No hablemos de un país, porque eso en teoría, o sea, pues de representar tu disciplina, tu esfuerzo. Y eso a veces el futbolista no lo entiende, se deslumbra por otras cosas. El futbolista hoy en día es una persona de redes sociales. O sea, es una persona que se mide por cuántos seguidores tiene, por quién sube el mejor TikTok, por quién hace esto. Y no digo que esté mal, porque es parte de los medios de comunicación y de la exposición que al final de cuentas hay que hacer. Pero hay otras cosas en las cuales también te tienes que enfocar mucho. Claro. Hoy en día, lamentablemente, está satanizado, por decirlo así, la profesión del futbolista. Sí, y acá en Guatemala o sea, a mí a veces me molesta eso, porque al final a mí me gusta el fútbol. O sea, a mí me encanta el fútbol y yo puedo pasar viendo fútbol y lo que te decía, o sea, crecí en una familia que es futbolera. O sea, en mi casa las reuniones de los domingos era porque iba a jugar, por ejemplo, muchacha a jugar el América, y ahí está toda la familia junta viendo el partido. Esos son como nuestros puntos de reunión, entonces tenés mucho acercamiento a eso. Y luego tuve esa oportunidad de tener tíos, igual tengo un tío que ahora es entrenador, pero que en su momento fue futbolista, y conoces eso y a veces sí te molesta el hecho de que la gente dice, no, es que no sirven para nada, ¿va? Pero yo creo al final que el mismo futbolista o la misma industria subestima el fútbol, o sea, subestima el deporte, y es como, nada, es que es futbolista, ¿va? Pero al final yo siempre lo he dicho, o sea, el futbolista es como cualquier trabajador, o sea, como tu profesión o como mi profesión. La diferencia es que, digámoslo de alguna manera, su profesión es divertida. Sí. ¿Va? O sea, que es entretenimiento. Que es entretenimiento, pero podría hacerlo como un cantante, ¿va? Sí. Pero eso, o sea, estar ahí los 90 minutos en la cancha no dejan de ser su trabajo. Entonces, al final de cuentas, no entendemos que en la búsqueda esa de la profesionalización tenemos que tener ese proceso de etapas. ¿Y qué pasa? Normalmente el niño quiere ser futbolista y empieza a soñar con ser futbolista aquí en Guatemala a los 15 años, 16 años. Sí. Cuando, por ejemplo, te vas a ver a otras industrias del mundo, por ejemplo Argentina, que es una de las que yo más sigo porque me gusta, ves a los benjamines, que son niños de 4 o 5 años, empezando a practicar fútbol porque en algún momento sueñan con ser un profesional. Y pasan una cantidad de divisiones, una cantidad de procesos que acá, o sea, caemos a que aparece un seleccionador y te dice, es que acá no saben jugar fútbol, va. Sí. O sea, te quedas como, o sea, ¿por qué crees que nos cuesta tanto el pensar que podemos llegar a buscar una industria de esa manera, con esa línea? Pues mira, yo como te decía, ¿verdad? Creo que alrededor de esto hay falta hacer muchas cosas para que la gente vea el fútbol como una profesión verdadera y como yo hablo mucho de
del trabajo en los pequeños, por ejemplo. Hoy en día, y vuelvo al mismo ejemplo sobre que si tú tienes un hijo de 6 años, 7 años, y llega una persona y te dice, mira, dámelo, yo aquí le veo condiciones, creo que puede llegar a ser profesional. Entonces tú decís, yo no se lo voy a dar, porque ¿qué es lo que me ofrece él a mí para mi hijo? ¿Verdad? Entonces a nosotros lo que nos falta en Guatemala es tener un plan estructurado de cómo desarrollar esos talentos, porque los hay. Sí, O sea, si tú vas a las ligas, a los barrios, yo hice alguna vez un proyecto que se llama el Cazatalentos GT, y nosotros íbamos a las ligas, a los barrios, a las academias, y hay una cantidad de niños talentosos, pero cada uno tiene un problema con el cual tiene que lidiar constantemente. Nosotros tuvimos el caso de una niña, que en aquel entonces el fútbol femenino no tenía tanto auge y las niñas jugaban con niños en los equipos. La niña vendía granizadas afuera del campo en donde era la liga de mayor, la liga mayor de ese barrio, ¿verdad? Pero la niña tú la mirabas jugar, era súper crack para jugar. Pero por supuesto no tenía zapatos, no podía dejar su puesto de granizadas porque de eso comía su familia. Entonces cuando uno dice, nosotros la tomamos, la fuimos, le compramos zapatos, encontramos quién pudiera atender el puesto mientras ella iba a jugar, etc. Todo eso, o sea, debería ser parte de un programa integral, en donde tú le puedas decir a los papás, mire, ella va a tener académico, espiritual, integral, psicológico, mental, físico, técnico, táctico, es un plan de vida. Y usted no se preocupe, porque nosotros le vamos a dar a ella todo lo que necesita para desarrollarla, porque creemos que tiene el talento para hacerlo. Entonces ahí viene el papá y dice, ok, me gusta el plan, voy a apoyar a mi hija. Vienen las marcas, la empresa privada dice, me gusta ese plan, apoyemos ese plan. Vienen los técnicos y dicen, bueno, yo soy un técnico especializado en desarrollar talentos, porque el técnico que es especializado en desarrollar talentos no es el mismo que sabe dirigir un equipo, no es el mismo que sabe dirigir una selección de fútbol. Tiene otra vista. Otra vez, son los natos cazatalentos, ¿verdad? Sí, y son desarrolladores de talentos. Entonces tú decís, el niño, el papá, el técnico, la empresa privada, los medios de comunicación, entonces empieza a formar un plan integral y empieza a hacerse una cultura, una forma de vida. Por ejemplo, y en República Dominicana, los peloteros, los grandes equipos de béisbol crean campamentos de niños, pero los papás son felices, porque ahí los están entrenando, los están preparando, les enseñan, estudian, se preparan, y luego surgen esos grandes semilleros y explotan y generan un movimiento financiero y económico para el país, pero para su propia familia. Y es que esa es la otra cosa que tenemos que entender, o sea, que primero la industria del fútbol mueve una cantidad de plata que ni siquiera nos imaginamos. En Guatemala la mueve, aunque la gente no lo crea. Totalmente. La mueve un montón. Y la mueve a pesar de todos los problemas que tenemos. ¿Te imaginas cómo sería la industria de nuestro fútbol si la manejáramos de una manera correcta? Estás hablando de que tendríamos unos alcances impresionantes. Nosotros. O sea, yo siempre hago esa broma. Yo digo, ¿qué sería de nosotros que estamos dentro de la industria, en los medios de comunicación, privilegiados, porque mucha gente quisiera estar en nuestra posición, si la industria del fútbol fuera exitosa? Sí, qué exposición internacional no tuviéramos, por ejemplo. No seríamos solo cuando aparecen culebras en el estadio, sino por otras cosas, ¿verdad? No, y eso es, o sea, es bien clave lo que decís, y eso al final de cuentas creo yo también que es un problema un poquito, si nos vemos un poco más filosóficos, también es un problema de país, ¿verdad? Que al final nos cuesta el apostar por la siembra, o sea, por el decir, bueno, aquí va a empezar, o sea, si yo siembro esta plantita, va a ir creciendo en su momento, sino que muchas veces ya queremos la flor cortada, ¿va? O sea, no nos pusimos a pensar qué hubiera pasado si nosotros hubiéramos sembrado, ¿verdad? Y por eso mismo a veces hasta nos limitamos
Porque a veces solo, por ejemplo, el tema de los legionarios, solo lo pensamos como, ay, es que no hay legionarios, pero no analizamos todo lo que conlleva, por ejemplo, que exista un legionario. O sea, el poner el nombre del país en otro lado, el abrirle las puertas a otros jugadores, el abrir el desarrollo, traerlo como sacarlo al final de cuentas de que existe ese desarrollo, porque creemos que no, o sea, que es como, pasó. Y cuando te das cuenta, en su momento sí hicimos cosas que sí nos dieron resultados. Por ejemplo, yo era muy pequeña, pero según cuentan, cuando buscaron generar futbolistas de Livingston, de sí. Izabal, o sea, estamos hablando que para mí, o sea, después del Pescado Ruiz, el Pando Ramírez es de los mejores jugadores que hemos tenido en Guatemala. Y salió de esas academias que fueron a buscar y dijeron, bueno, aquí pueden haber jugadores que desarrollar, los desarrollaron. Y estás hablando que fueron jugadores exitosos. Exacto. Fuera de la mancha que tuvieron. Pero de ahí estás hablando que jugó en la MLS, Sí. en el Galaxy, o sea. Entonces, cuando hemos tratado de hacer las cosas de una manera correcta, las cosas sí funcionan. Y eso es justamente el ejemplo que tú pones. Si tú te das cuenta, llevó un proceso. Exacto. O sea, un proceso que tenía un plan de trabajo que se terminó ejecutando y que dio resultados. Porque alguien estuvo cerca de esos talentos, les ofreció un plan, los trajo a la capital, les dio vivienda, les dio alimentación, nutrición, preparación. Quizás hizo falta en el tema académico algo más. Claro. En el tema de formación de principios y todo eso que el atleta lo tiene que tener. Y eso es, para mí es importante, porque si tú sos integral y tenés, digamos, sos académicamente preparado, tenés principios, tenés valores, todo eso que necesita un ser humano, a la hora de tomar decisiones, siempre hay algo dentro de ti que te hace, por lo menos, meditar un poco más, ¿verdad? Pero eso llevó un proceso. Y ahí, no solo el Pando, salieron muchos jugadores importantes de ese scouting que en algún momento se hizo. Claro. Pero hoy ya no se hace. No, y al final de cuentas, no estamos porque no vamos a hablar mal de las academias donde tenés que pagar para que te puedan entrenar, pero, o sea, se han dedicado más a pensar, bueno, es que tal vez de por ahí sale alguien, ¿va? Y no, o sea, tampoco es así el asunto, o sea, el entender que tenemos que desarrollar el deporte como tal. Yo lo decía en otro podcast, que si tú analizas y tú sabes, nosotros somos, creo que solo Cuba y nosotros tenemos el organigrama deportivo como lo tenemos. Primero, no nos falta apoyo gubernamental. O sea, estás hablando que tenés el 3% del presupuesto neto nacional para invertir en el deporte. O sea, fijo. Luego estás hablando que tenés a la CDAG, bueno, el Ministerio de Cultura y Deportes, número 1. Luego vas a tener CDAG, luego tenés el Comité Olímpico, ¿verdad? Y estos 3 son los que te tienen que ayudar a desarrollar el deporte. Y sí, o sea, sí tenemos una estructura que tiene bastante sentido para el desarrollo del deporte, para la creación de procesos, pero nos hemos dedicado, digamos, por ejemplo, a separarlo, porque si lo ves en deportes, pues otros deportes, que es como les llamamos cuando no es fútbol, algunos lo cumplen, pero digamos cuando ves en el fútbol, o sea, se ha dedicado a que se queda ahí, o sea, se hacen pequeñas academias, o sea, ni siquiera los mismos clubes como tal. Exacto. Crean sus propios semilleros, crean sus propios procesos para pensar y decir, bueno, o sea, hablemoslo así, son secretos a voces, pero todo el mundo dice de dónde sacó, por ejemplo, o de dónde es municipal una institución tan fuerte. O sea, vendiendo, por ejemplo, al Pescado Ruiz, vendiendo a Papa. O sea, que entonces crear ese tipo de jugadores sí te van a traer algo. Por eso cuando yo te decía que al final de cuentas todo esto te tiene que traer un beneficio en muchos aspectos, pero también financiero. O sea, económico, de desarrollo de plata, incluso para el país.
Total. No solo para el club que forma, no solo para los papás incluso de ese muchacho, para el muchacho per se, sino que como país. Lo que pasa es que no lo vemos. No, y como país, por ejemplo, yo no sé si tuviste la noticia que cuando Messi se iba del Barcelona, todo el mundo decía que no, que como Messi fuera del Barça y todo, pero yo leí una noticia que me pareció tan curiosa que era que Barcelona estaba preocupado hasta por como la ciudad, porque Barcelona había creado turismo a través de llegar al Camp Nou Claro. a ver a Messi. Totalmente. O sea, la gente quería llegar a Barcelona a ver a Messi. Ujú. Entonces, ese atractivo turístico te creaba, o sea, una entrada financiera como país. Entonces, igual, por ejemplo, veámoslo. Imagínate que se desarrollara bien, que se creara un proceso, que trajeras un gran jugador, que tuvieras un gran equipo en la Antigua. ¿Cuánto extranjero no hay en la Claro. Antigua? Ujú. En Quetzaltenango, que son ciudades que son grandes, que son turísticas, que ¿por qué no le puedes decir, venga a ver fútbol, va? Ujú. Que en su momento han sucedido ese tipo de cosas. Hablando de Quetzaltenango, en aquella ocasión cuando Shela elimina a las Chivas, o sea, es un boom internacional porque estás eliminando a uno de los equipos más populares en Latinoamérica. Total. Entonces, eso te permite, bueno, voltear los ojos a ver qué está pasando de ese lado. El problema es que aquí en Guatemala no existen procesos de nada, Ujú. de nada. Y normalmente son pocos, muy contados los guatemaltecos que terminan entendiendo que todo debería llevar un proceso hasta alcanzar el éxito en cualquier rama en la que te dediques. En la que, ajá. Hoy en pandemia, desde que surgió esta situación, salió el talento de los guatemaltecos, el emprendimiento. Entonces todo el mundo quiso hacer, voy a entrarle a esto, voy a hacer lo otro, y empezó a darse cuenta que a través de un proceso que tenga una convicción, con planificación y con metas claras, podés llegar al éxito, que tal vez era impensable, porque, Claro. pero se puede hacer. ¿Cuánto extranjero viene a Guatemala a triunfar en cualquier tipo de industria? Cualquiera. Muchísimos. Y ahí venimos, porque ahí nos podemos meter a otro tema de por qué al extranjero sí le das la oportunidad y al Sí. guatemalteco no. Hay que nos pasa bastante en el fútbol. O sea, que también dicen, es que al guatemalteco le tienen menos paciencia que un extranjero. Ujú. Porque, Sí. o sea, eso es como, no es que tengan nada en contra de los extranjeros, porque para nada, pero, o sea, sí, a veces sí ves en situaciones que sí pasa. Sí, pero eso también tiene varias razones. Y una es que el extranjero trae una preparación, no sé si académica sea la palabra adecuada, pero trae dentro de él un pool de situaciones que le sirven para venderse de una Claro. manera profesional. En cambio, el guatemalteco ya con su agendita aquí bajo el brazo y decir que mis objetivos, yo creo que puedo clasificar a la segunda fase y creo que puedo... el extranjero te trae una presentación con audio y te pone aquí, te pone, mira, mis objetivos primarios son estos, los secundarios a largo plazo, te voy a crear esto. Deslumbra. Claro. O sea, vende humo, como decimos nosotros en el fútbol. Sí, Pero así hay que hacer en la vida. O sea, yo lo mismo le digo al equipo de trabajo. Yo he estado en reuniones con clientes donde llega una empresa, un proveedor y ¡guau! Mega presentación y todo. Y el cliente, maravillado, dice, ejecutemos. Digo, uno a veces cree que por su propia capacidad no necesita ese tipo de herramientas, Ujú. pero las necesitas. Te tenés que saber vender, te tenés que saber proyectar. A veces los mismos guatemaltecos técnicos no tienen no se eso. saben vender, Ujú. sí. No, y en esa misma línea de adoptando eso que decís, por ejemplo, ahorita el boom de comunicaciones, ganando la Por CONCACAF. O sea, ¿qué está sacando comunicaciones de eso? Por ejemplo, ¿qué estamos sacando como país de eso? Pues sí, o sea, Comunicaciones no es el equipo que mejor maneje su comunicación y su parte mercadológica, porque de todo eso le tenés que sacar una raja enorme, enorme. Está bien la satisfacción, la historia, lo que pueda significar emocionalmente para su afición, etcétera. Eso es perfecto. Pero el club no vive de eso. Económicamente no se va a mantener de eso. Se tiene que mantener. ¿Cuántas camisetas debió vender Comunicaciones después de haber ganado la CONCACAF League?
Imagínate si tuvieran en stock, ni contamos. ¿Cuántas camisetas de esas con las que jugó ya la Conca Champions debió haber vendido si las hubiese puesto en un portal o en un lugar específicamente a disposición de la gente? No, y sabes, Maynor, que en el episodio anterior estábamos con un publicista que sería tu colega y hablábamos de eso, de la importancia del saber venderte, o sea, y hablábamos de que al final cuando, por ejemplo, ahorita me gusta eso como cuando enlazas las cosas, ¿va? Y te das cuenta que al final todas las piezas son importantes, o sea, la vida es un rompecabezas y cada pieza es importante, o sea, desde ese punto de por ejemplo, incluso el que Comunicaciones ganara este torneo, le abre puertas a guatemaltecos para poder salir a jugar a otro país. Claro. Va, o sea, ya en Honduras, o sea, en Honduras pueden estar viendo un guatemalteco, en El Salvador, o sea, en Panamá, no nos veamos México MLS, que ya es ahorita, digamos, ¿va? Pero, por ejemplo, hace unos días yo veía me apareció una sugerencia de un video de Costa Rica que estaban haciendo lata al Saprissa y que no, Comunicaciones enseñó que se puede ganar a un equipo de MLS, que uno se queda como, ¿what? Pero, o sea, hasta ese boom es como, miren, o sea, y luego vamos a este punto. Sí, el deporte guatemalteco tiene triunfos como chispazos, pero nunca los triunfos son porque nos preparamos tantos años para que este triunfo pasara. No, o sea, está un producto de cosas que tienen que ver con el momento, las circunstancias. O sea, tenés un buen equipo que se formó, acertaste con los refuerzos, el club ha hecho alrededor de ese proyecto actual bien las cosas para tener a su equipo en situaciones adecuadas, el técnico supo hacer bien su trabajo. Hay muchas cosas que por supuesto no se demerita el triunfo y lo que se ha logrado, pero es como que ahorita nosotros como selección nacional clasificáramos al Mundial de la mano de Luis Fernando Tena, por ejemplo. Eso obviamente uno lo va a celebrar y lo va a disfrutar, claro, etcétera. Pero no, atrás de eso no viene un empuje planificado y estructurado que al final sea una consecuencia de. Más bien es algo pues, que lo ganaste, esporádico o circunstancial, que lo vas a celebrar, por supuesto, pero el clasificar a un mundial debería de ser un proceso que dé como resultado algo que se viene trabajando, que sea una consecuencia. Porque, o sea, yo por supuesto que yo no me quiero morir sin ver a la selección ir a un mundial. Pero, claro, pero me gustaría que si va a llegar, que haga una participación decorosa. Y que al siguiente mundial peleemos la clasificación. Sí, o sea, y al final entender eso, a que cada triunfo que se busque, que cada cosa que se busque, en realidad sí lleva un proceso, o sea, que tengamos, por más tediosa o repetitiva que sea la palabra, o sea, sí se necesita un proceso si queremos mantener una línea de éxitos, porque esa es otra cosa, o sea, si queremos ganar cada cierto tiempo, sigamos haciéndolo como lo hacemos. Sí. O sea... Y que muy poco ganamos. Y que es muy poco, o sea, mira, o sea, en cualquier aspecto. Vámonos con la medalla de Barrondo, sí, vámonos con esto de Comunicaciones, selección hace rato que no ganamos nada. Entonces, o sea, te estás hablando que cada ciertos años te va a pasar, pero si en realidad queremos buscar o queremos pelear por mantener y ser lineales en cuanto a triunfos, en cuanto a cosas positivas, al final sí, también no todo es ganar, pero sí es llevar un proceso correcto de que nos puede hacer mejores, o sea, tanto en la industria como individualmente. Sí, nosotros en Guatemala no ganamos nada, nunca. O sea, nosotros lo poco que hacemos, o sea, cuando obtenemos un triunfo o algo importante, puede ser para otras personas muy pequeño, pero para los guatemaltecos, como no estamos acostumbrados, lo celebramos. Y fíjate, ahora me viene a la mente, te recordarás aquel Latin American Idol, sí, en donde Carlos Peña lo gana.
O sea, toda Guatemala se volcó para obtener un triunfo que si uno lo pone sobre la mesa y es objetivo, digamos, quizás no lo merecíamos. Pero como dependía del esfuerzo que como guatemalteco hicieras, ahí estabas votando, mandando, no sé cuánto se habrá gastado cada guatemalteco. Sí. Pero se obtuvo ese triunfo y se celebró como nunca. Sí. ¿Dónde está ese artista, por ejemplo? Por ponerte un ejemplo. Entonces, por eso yo insisto en que todo tiene que venir a través de un proceso y que sea la consecuencia de. Porque esa vez empujamos todos para ganar. Pero ahí quedó. Pero ahí nomás. Ya no hubo otro Carlos Peña, una tercera generación, cuarta, quinta, sexta, ya no. No. Y seguramente en Guatemala hay una infinidad de talento. Sí, que es lo mismo, digamos, que nos pasa en todo. O sea, a la fecha, ¿desde en qué año se retiró el Pescadito? 2016, ¿no? ¿Sí, va? Sí. O sea, seguimos siendo viudas de Carlos Ruiz. O sea, no generamos un nuevo Carlos Ruiz, no hemos generado un nuevo Pando, no hemos generado... Hasta te puedo decir que la gente decía que qué mal jugador. No hemos generado ni siquiera un Gustavo Cabrera. No. O sea, no hemos generado... pongámonos nostálgicos, ni siquiera una generación como la del 2006. Exacto, todavía seguimos añorando todavía eso. Seguimos, ajá. O sea, todavía nos ponemos nostálgicos. Si hubiera Gustavo Cabrera tenido otra camisola a la mano, dice uno. Ajá. O si no sé qué. Y no hemos hecho nada por cambiar eso y por entender que también, y si te vas, por ejemplo, a ver esa camada que casi da el campanazo, sí es una camada que venía preparándose. Exacto. Que venía teniendo un proceso. Sí. Y ahí es a lo que regreso, o sea, las pocas veces que hemos intentado tener procesos nos han funcionado. Nos han funcionado y estuvimos tan cerca esa vez que si se hubiera continuado el proceso, eso fuera una constante. Tal vez no hubiéramos clasificado un mundial todavía, sí, pero eso que sucedió en aquella ocasión se repetiría cada eliminatoria. Pero ahora en cada eliminatoria estamos más lejos. Sí. Ay, no, qué triste. Ya nos vamos a poner aquí. No, pero bueno, Maynard, la verdad es que creo que hablamos un poquito de todo. También es un tema como bastante amplio, que nos podía tomar 2-3 episodios más. Pero en conclusiones, Maynard, déjanos como tu punto de vista acerca de esto, o qué mensaje le darías como a la industria del fútbol acerca de esta importancia de tener un proceso, de valorar que podemos a través de procesos hacer cosas buenas. Mira, a mí me ilusionaría, me generaría mucha ilusión el crear mesas de trabajo con todos los elementos involucrados en la industria para poder generar un plan que se pueda ejecutar. Por ejemplo, técnicos formadores, cazatalentos, técnicos especializados en equipos, guatemaltecos, por supuesto. Ahora que tenemos la presencia de Luis Fernando Tena, que es un elemento importantísimo, la empresa privada, los mismos equipos, los medios de comunicación, que pudiésemos tener mesas de trabajo en donde se crea un plan de desarrollo desde los niños pequeños y que ese plan incluya presentarles a los padres de familia toda una estructura de formación para sus hijos, académica, espiritual, física, técnica, táctica, todo, y que el niño que se quiera dedicar al fútbol y que tenga talento, además de ser futbolista, que también sea un profesional en otras cosas y que tenga esos principios para que en el momento que le toque tomar una decisión pueda meditarlo. No sé quién sea el que pueda ser como el que maneje todo ese plan, pero yo te puedo apostar que las marcas, que la empresa privada, al ver que existe un plan realmente que tenga objetivos claros, que tenga un cronograma y que no sea inmediato, porque todos sabemos que un plan a un año eso no va a funcionar. Claro. Pero un plan a 10, a 15, a 20 años, que la empresa apoyemos, arranquemos y tengamos objetivos claros, desarrollémoslos, pero midamos, veamos los resultados. A mí me encantaría hacer eso
Me encantaría participar, por supuesto. Me encantaría un día llegar con un padre de familia y decirle, mire, don Fernando, su hijo tiene talento, pero aquí tengo un plan integral para él de desarrollo, para que él sea futbolista profesional. Eso a usted le va a dar esto, esto y esto, a él le va a dar esto, esto y esto, y como país también nos va a dar este pool de beneficios. Yo quisiera que pudiéramos hacer eso, y ojalá, y eso va a permitir que exista inversión. También. Que las marcas, bueno, pero entonces necesitamos más canchas. Vamos a ver, necesitamos mejores canchas, reformemos. Necesitamos que los equipos tengan cada uno su universidad o su preescolar, hagámoslos. Eso creo que podría hacerse en Guatemala como sucede en otros países, y no en el fútbol precisamente, pero se puede hacer. Y que al final de cuentas, el que en un momento un niño diga, quiero ser futbolista, entonces que la gente, los que están cercanos a él salten de alegría, como en algún momento diga, quiero ser doctor, quiero ser ingeniero. Sí, al final que se entienda que esto también es una profesión, que ser futbolista es una profesión y que puede llegar a ser tan respetada como la de cualquier otra profesión, ¿verdad? Porque está en su línea profesional. Así que no, pues la verdad es que soñar se vale. Y cuando la analizamos y todo, también creo yo que podemos llegar a ser positivos de pensar que las generaciones que son las que van viniendo, van llegando, también sueñan con esas cosas diferentes, ¿va? Así que de verdad, ojalá alguien así tocáramos por ahí una semillita de que sí, empezamos con cosas pequeñas, ¿va? Tal vez que se puede, y que también, más allá de eso, no olvidemos que los que ya estamos adentro de la industria tenemos que trabajar todos los días para ayudarla y buscar ser más profesionales cada día dentro de ella, que creo que eso es súper importante. Totalmente. Así que, pues nada, gracias Maynard por acompañarnos en este episodio. La verdad es que me la pasé muy bien hablando de todo este tema con tu persona, así que de verdad gracias y ojalá aceptes para otro episodio otro día. No, por supuesto, no, a ti Marcela, muchísimas gracias por la invitación y a la gente que te sigue y que está pendiente del proyecto, pues síganlo apoyando porque de eso se trata también el desarrollo, que estos proyectos que tienen que ver con esa industria pues tengan alcance y que la gente los vaya viendo, los aprecie, para que así se van generando todos esos procesos y el desarrollo trae sus frutos de regreso. Totalmente. Así que gracias. Recuerden que nos pueden encontrar en redes sociales como fairplay.podcast. Así que nos vemos en una próxima y gracias ahí por escucharnos. Chao.